Abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio. Y verdaderamente, hermanos, ese retiro estuvo glorioso. Es hermoso cuando los hermanos comparten, las hermanas, ¿verdad? Siempre un grupo de mujeres, hay mucho alboroto y mucha bulla. Pero contentas, amén, Dios se glorificó. Y verdaderamente esa palabra que dijo la hermana Esther, ese pasaje, yo lo estuve meditando, pero desde otra perspectiva, amén. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ella decía, esa palabra no la podemos decir muy a la ligera, especialmente no con humanos. Imagínate, ¿quién puede decir mi amado es mío? Uno nunca sabe lo que andan haciendo por ahí. Pero, es verdad, hermano, es verdad. Pero con Jesús no nos corremos ese riesgo, amén. Si sabemos que somos de nuestro amado y nuestro amado es de nosotros, nuestro amado es de nosotros. No va a andar por ahí haciendo trastadas, ¿verdad? Que uno no sabe. Amén, él es garantizado. Amén, gloria a Jesús, Dios es bueno. Así que vamos a leer en el libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Gloria a Jesús, vamos a leer unos pasajes. Gloria al Señor, amén. Cuando todos los tengan, me pueden decir amén. Gloria a Jesucristo. Amén, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Hoy, hermanos, yo quería hablar sobre la fe. Amén. El tema del mensaje es el proceso de la fe. Gloria al Señor. La fe es algo, bueno, en realidad dice la palabra que sin fe no podemos ser salvos. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra que leímos anteriormente en el libro de los Hebreos. Amén. El verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. So, la fe, hermanos, es un requisito imprescindible para ser salvos. Y yo quería hablar de la fe hoy porque la fe es algo, hermanos, que está menguando. Amén. Es algo, ¿verdad? Es el blanco principal de Satanás en el creyente. Si Satanás logra destruir su fe, lo destruye todo. Amén. Porque la fe es lo que nos salva. Gloria al Señor. Hoy en día dice la palabra, a ver, el Señor Jesús hablaba en Lucas 18:8, que cuando venga el Hijo del Hombre, la tierra, hallará fe en la tierra. Gloria a Jesús. Amén. La palabra nos habla que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La fe, hermanos, es algo que está escaseando. Amén. Mucha gente menguando, mucha gente enfriándose, mucha gente apartándose de la verdad, muchos apostatando de la fe. Apostatar de la fe es usted negar lo que una vez creyó. Amén. Y verdad, y las pruebas, las luchas, las situaciones como que debilitan la fe muchas veces, y cuando no se la matan la prueba, se la matan a veces tantas cosas que uno ve hoy en día, hermano, porque hoy en día se ven unos testimonios, unas cosas que uno dice, ay Jehová, ten misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Yo quería hablar de la fe, el proceso de la fe. Amén. En esta palabra de Deuteronomio que estuvimos leyendo, me encanta. Yo les recomiendo, hermanos, cuando usted tenga un tiempito, usted se lea el libro de Deuteronomio. A mí me encanta cómo Dios trata con su pueblo, cómo Dios se revela, cómo Dios habla tan de cerca con su pueblo, cómo Dios trata, amén, con su pueblo. Y eso como que le vivifica la fe a uno. Yo sé que estamos viviendo en tiempos como que no se ven muchas señales, como que escasea el poder de Dios, como que estamos ahí, ¿verdad? Y como que no vemos ese mover del Espíritu, amén. Pero eso es aquí nada más en América, hermano, porque Dios se está moviendo por todas partes, amén. Dios está haciendo cosas grandes, pero si no se mueve aquí, yo creo que tiene que ver algo con nosotros, amén. Con el hambre, con la necesidad, amén. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿qué es realmente
la fe. ¿Qué es fe? Cuando hablamos de la palabra fe, inmediatamente viene a nosotros Hebreos 11, amén. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué realmente quiere decir eso? Amén. Fe es simplemente creer. Amén. Cuando usted cree en algo, usted tiene fe en ese algo en el que usted cree. Amén. Y en el Señor, hermanos, hay dos tipos de fe. Está la fe que es para salvación. Amén. Como dice Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Hay que creer que Jesús es Dios y que Él se levantó de entre los muertos para ser salvos. Amén. Pero hay una fe, hermanos, que es para perseverar en el camino del Señor. Amén. La fe que dice la palabra en Santiago 2:23 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Está la fe para creer, pero está la fe para perseverar. Amén. El evangelio, hermano, fíjese, la salvación es gratis. Amén. El Señor pagó el precio en su totalidad para que usted sea salvo, para que yo sea salvo. Él pagó con su vida por nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Pero el perseverar tiene un precio. Amén. El perseverar en el Señor tiene un precio. Y cada cristiano, cada creyente, amén, paga ese precio. Amén. El caminar con el Señor. De eso vamos a hablar hoy, el precio de perseverar, cómo Dios opera en el cristiano. Y me encanta mucho a Abraham, ¿verdad? Porque Abraham fue un hombre, hermano, que para ganarse ese título de padre de la fe, amén. Usted sabe que a Abraham se le llama el padre de la fe. Eso no vino, hermano, a un precio pequeño. Amén. Abraham dice la palabra que Dios lo llamó, gloria a Jesús. En Génesis 12 está la historia del llamamiento de Abraham. Dice que Dios le había hablado y le dijo, sal de tu casa, sal de tu familia, amén. Sal de la tierra que tú conoces, sal de todo lo que tú conoces y ven a una tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra que Abraham simplemente salió, amén. Le dijo, sal de tu casa, sal de tu familia, sal de tu parentela, salte de todo lo que tú conoces, de todas las tradiciones, de todo lo que tú has conocido hasta ahora. Y yo quiero que tú me sigas a mí, amén. Y dice que Abraham salió siguiendo a Dios y comenzó su peregrinaje a la tierra prometida, a la cual nunca llegó, amén. Gloria a Jesús, pero Dios le había prometido eso a su descendencia. Abraham pagó un precio, hermano, salir sin saber a dónde iba, simplemente confiando en el Dios que le había hablado. Sal, escúchame, cree en mí y haz lo que yo te digo. Y Abraham, hermano, es un ejemplo, amén. Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de creerle a Dios, amén. Creer, hermano, para salvarse es creer en Dios, pero perseverar hay que creerle a Dios, amén. Que lo que Él dice, eso es, Él lo va a hacer, amén. Hablamos que está la fe para salvación, es creer que Jesús es Dios y que resucitó de los muertos. La fe para perseverar es creerle a Dios para mantenerse en el camino, amén. Saber que lo que Dios hace y dice que va a hacer es real y se va a hacer y va a pasar, gloria a Jesús. La palabra nos habla, hermanos, que toda fe tiene que ser probada, amén. En 1 de Pedro 1:7 dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más precioso que el oro, que aunque perecedero, dice que se prueba con fuego, amén, que nuestra fe sea hallada en ¿qué? En alabanza, en gloria y honor a nuestro Señor cuando se manifieste Jesucristo. Toda fe tiene que ser probada, amén. Fíjese, si usted nunca se ha visto en una circunstancia donde usted tenga que esperar en Dios y creer que Dios va a hacer y esperar eso, usted no puede decir que tiene fe. Hasta que su fe no se pruebe, usted no puede decir yo tengo fe, hasta que usted no se vea en ese proceso, amén. De hecho, alguien decía en una ocasión, lo escuché en un mensaje, no recuerdo quién lo dijo, que una fe que no es probada no es confiable. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos las personas más impredecibles que puede haber, más cambiantes. El ser humano es la persona más cambiante que puede haber, más emocionalistas, temperamentales. Olvídese, nosotros un día estamos de una manera y el otro día estamos de otra, amén. Un día amamos intensamente, la próxima semana odiamos intensamente a la misma persona. Un día nos cae bien uno, al otro día nos cae mal. Y es una cosa, hermano, que el ser humano es muy cambiante, amén. En esta palabra que leímos
Gloria a Jesús, me encanta. Porque el Señor le está hablando al pueblo por medio de Moisés. Amén. Ellos se están preparando para cruzar el Jordán. Amén. Y conquistar, entrar a la tierra prometida. Dios les había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Amén. Ellos habían ya conquistado algunas tierras de este lado, pero ahora iban a pasar el Jordán para entrar ya de lleno a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Amén. Pero no iba a entrar Moisés. Amén. Dios lo iba a entrar por medio de Josué. Pero aquí en este libro de Deuteronomio, que vuelvo y les recalco, hermanos, que mire, se los recomiendo, léalo. Yo lo leía casi todo, completo, porque uno cuando va a predicar, pues uno quiere empaparse, no solamente del pasaje que uno va, aunque siempre lo he leído mucho, me encanta. Cómo Dios, por medio de Moisés, le está hablando al pueblo. Y la palabra Deuteronomio, este nombre quiere decir segunda ley, amén. Es una repetición de la ley. Y Dios le repite al pueblo las mismas cosas, las mismas cosas. Y algo que yo noté, hermanos, que Dios le estaba hablando al pueblo, las palabras, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios empieza a prepararlos. Antes de entrar, ya Moisés no iba a entrar. Dios le había dicho, ¿verdad?, que bueno, que la iba a ver de lejos la tierra, que no iba a entrar por una situación que pasó ahí con el pueblo, que no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Y le está hablando al Señor, el Señor a través de Moisés, repitiéndole. Primeramente les dice, mire, ustedes se van a obedecer todas las palabras que yo les he enviado, que yo les he enseñado a ustedes. Yo quiero que ustedes obedezcan mis palabras. Empieza a hablarles. Dios quería, hizo énfasis en algunas cosas. Él quería que ellos se acordaran de dónde Dios los sacó. Si usted se lee el libro de Deuteronomio, Dios siempre le dice, acuérdase que yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te libertó, que te sacó con poder y mano fuerte. Y el Señor habla en algunos de los pasajes, dice el Señor, haciéndoles conciencia de lo que Dios había hecho por ellos. Amén. Yo los saqué a ustedes de Egipto, de servidumbre. Y el Señor le dice, porque ¿qué nación hay entre los pueblos que haya escuchado la voz de Dios audiblemente sin morir? ¿Qué nación hay entre los pueblos? ¿Qué Dios hay que haya venido a una nación y sacado otra nación de entre esa nación con poder, con mano fuerte, con señales, con prodigio, con un despliegue de poder, hermano, como solamente Jehová lo hace? Amén. Y les recalca a ellos, acuérdate de donde yo te saqué. Primeramente, acuérdate de donde yo te saqué. Es importante, hermanos, recordarnos siempre de dónde Dios nos sacó. Amén. Para que no se pierda el propósito, porque muchas veces, hermanos, Dios nos trae de situaciones, de cosas terribles, Dios nos libra, y en el proceso del camino a la tierra prometida, como que se nos olvida de dónde Dios nos sacó y lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Otra cosa que Dios hace énfasis aquí en estos pasajes es que acuérdate del proceso. Acuérdate de por donde tú caminaste y lo que yo hice por ti en ese proceso. Amén. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdate por donde tú has caminado. Amén. Dice la palabra que el Señor saca a este pueblo de Egipto y lo trae por el desierto, hermano. Fíjese, todo cristiano tiene que ser pasado por el desierto. Tiene que ser probado. Amén. Y dice el Señor, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Hay cristianos que piensan que cuando las pruebas vienen, rápido reprenden a Satanás porque creen que todo lo malo que viene a nuestras vidas viene del enemigo. No, el Señor nos prueba. Aquí dice la palabra que Él los pasó por el desierto, afligiéndolos. Amén. Dice, afligiéndolos para probarlo, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones? No dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca, y ya Dios la sabe. No conoce Dios las profundidades del alma, del corazón, los pensamientos, sentimientos, todo lo que usted tiene por dentro que nadie sabe. Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Pero lo sabemos nosotros. Dios no quería enterarse de lo que había en el corazón de ellos. Ya Dios lo sabía.
Dios quería que ellos se dieran cuenta lo que había en el corazón de ellos, porque ellos no lo sabían, amén. Porque aunque Israel había sido liberado de Egipto con poder y mano fuerte, y en Egipto, valga la aclaración, ellos mantuvieron su nombre, amén. El pueblo de Israel siempre fue el pueblo de Israel en medio de Egipto, amén. Egipto tipifica el mundo. Israel nunca negó su nombre. Pero Israel negó su identidad, negó su integridad, se mezcló, aprendió las costumbres de Egipto, aprendió a adorar a los dioses de Egipto. Y aunque el Señor los saca de en medio de Egipto como algo que ningún Dios jamás ha hecho por nadie, se manifestó visiblemente el Señor, porque Dios quería que su pueblo le conociera de verdad, que supiera que Él no era un ídolo más de Egipto, que Él era el Dios verdadero. Amén. Y los saca, hermano, de la esclavitud, los saca del mundo, los saca de la inmundicia, rescata a ese pueblo para Él, porque Dios quería un pueblo para Él. Amén. Un pueblo separado, un pueblo que Dios pudiera glorificarse y que ese pueblo fuera luz en medio de tanta tiniebla. Y le dio leyes y le dio mandamientos a este pueblo. Gloria a Jesús, cosas que los pueblos de la tierra no tenían leyes ni mandamientos. La gente andaba como chivos sin ley por ahí, sin fe, sin leyes, hacían lo que les daba la regalada gana, amén. Pero Dios no opera de esa manera. Dios da mandamientos. Y hay un pasaje, hermano, que quiero leer rapidito aquí. Es en el capítulo 4. Miren lo que Dios le dice a ellos de su palabra. Capítulo 4, verso 10. Déjame buscarlo. Que me gustó mucho esa palabra. Amén, no es el verso 6. Dice, guardaos pues y ponerlos por obra. Está hablando de sus mandamientos. Bueno, vamos a leer desde el 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán todos estos estatutos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los estatutos, las leyes que Dios les había dado, los iban a hacer diferentes. Amén, no sé qué pasa con esto. Amén, gloria a Jesús. Los pueblos iban a escuchar los estatutos, las leyes que su Dios les había dado, iban a reconocer que este era un pueblo inteligente, hermano. Fíjese, la ley de Dios nos hace inteligentes, nos hace resaltar, sobresalir, amén, gloria a Jesús. Y la gente vivía, hermano, sin fe, sin leyes, sin nada, todo el mundo hacía lo que quería, pero a este pueblo Dios le dio estatutos, le dio leyes, gloria al Señor. Y hablábamos que aunque Israel había mantenido su nombre, no mantuvo su integridad, no mantuvo su identidad como pueblo de Dios y se mezcló, amén. Y Dios los saca, amén, y los pasa por el desierto y los aflige y les hace tener hambre y les hace tener sed, necesidad. ¿Por qué? Porque Dios tenía que sacar de ellos lo que había en su corazón. Usted sabe, hermanos, dice un refrán por ahí que en la enfermedad, en los funerales, bueno, eso no lo dice de esa manera, pero en la cárcel, en la enfermedad es que se conocen los amigos, ¿verdad que sí? En las situaciones adversas es que usted sabe quién es quién, amén. Ahí es que se ve realmente quién es fiel, quién no lo es. En las pruebas sale a relucir nuestra verdadera identidad, lo que realmente somos, amén. Y Dios tenía que sacudir de ellos, hermanos, lo que ellos habían traído de Egipto. Ellos traían sus ídolos en su corazón, habían traído esa forma de adoración de Egipto, la habían traído en su corazón y pensaban que este Dios era igual al que ellos conocían allá, amén. Y Dios empezó a trabajar con ellos, a revelarse, a hacerlos pasar por situaciones difíciles, dice, para probarlos, para saber si ellos iban a guardar sus mandamientos. Dios quería saber si ellos realmente les iban a servir, amén, gloria a Jesús. Y Dios empieza a trabajar con este pueblo y a revelarse, gloria al Señor. Y al pueblo, hermanos, no le gusta eso. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, cómo este pueblo se rebela contra Dios, cómo en el proceso a la tierra de
Canaán, el pueblo como que pierde el blanco hacia dónde iba y se distrae en el camino y empiezan los problemas. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. ¿Usted no le ha pasado, hermanos, que usted pasa por situaciones y usted reacciona de una manera que usted nunca pensó que reaccionaría? Que usted hace cosas que usted dice, wow, pero yo no sé ni por qué actué de esa manera, qué fue lo que me salió. Amén, gloria a Jesús, amén. Dice, es durante las pruebas cuando sale a relucir lo que realmente somos. Dios prueba nuestro corazón y procesa nuestro carácter. Las pruebas purifican el alma, fortalecen nuestra fe, amén. Y nos hacen más fuertes cuando nos dejamos moldear por Dios, amén. So, Dios empieza a tratar con ellos y Moisés empieza a hacer un recuento sobre todo el trayecto por donde Dios los ha sacado. Primero, no te olvides de donde Dios te sacó. Segundo, acuérdate del proceso. Un mandato a no olvidarse del proceso de preparación. Amén, por donde Dios los había traído. Dice que el Señor los saca de este lugar y los trae por el desierto. Fíjese, hermanos, si usted se pone a pensar cuáles son las características de un desierto. En un desierto no hay agua. No hay alimento, no hay sombra, no hay recursos, no hay ningún tipo de comodidad, hermano, ahí no hay nada. ¿Quién quiere pasar por un desierto? Dios quería enseñarle a este pueblo, hermano, a depender totalmente de Dios. Amén. Y si vamos al verso siguiente, al verso 3, dice, y le hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Dios empieza un proceso de enseñanza, procesar la fe de ellos. Ellos estaban acostumbrados, hermano, a adorar cosas que veían. Cuando estaban en Egipto, ellos adoraban los dioses de Egipto. Amén. El mundo le gusta ver lo que ellos creen, les gusta palpar, les gusta sentir. Mire, a la gente allá afuera le encantan las experiencias místicas, le encantan las iglesias donde se mueve un montón de cosas raras, misteriosas, que me hizo perder el sentido, que me olvidé de la realidad. A la gente le encantan las experiencias sobrenaturales. ¿Por qué usted cree que la gente se mete en la brujería? Se meten en tantas cosas para experimentar sensaciones sobrenaturales. ¿Por qué usted cree que la gente usa droga y alcohol y todas esas cosas? Porque las drogas y el alcohol te sacan de tu estado de realidad y te llevan a un estado alterado de la realidad, amén, y te sacan como de lo que es normal, amén, y la gente le encanta este tipo de cosas porque les hace como que olvidarse un poco, o no sé, de la realidad que viven, amén. Son experiencias como que son, ¿verdad?, que la gente, wow, las busca. Incluso hoy en día la gente quiere estar en iglesias donde se muevan este tipo de cosas, donde tengan esas experiencias sobrenaturales que les hacen, sentir algo, y piensan que porque se movió algo sobrenatural ya era que Dios estaba ahí. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. El evangelio es lo más sobrio que puede haber. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra sobria? En control, claro, real. A Dios no le gustan las cosas raras que no se sabe lo que se está moviendo. La palabra de Dios es clara, es real, y Dios quiere de nosotros sobriedad, control propio, amén. Dios quiere que estemos en control de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Todas las religiones allá enseñan al hombre a bloquear la mente, a abandonarte a lo que sea que se meta en ti. Dios quiere que estemos en control y que todas las decisiones que tomamos en el Señor las tomemos sobriamente, conforme a la palabra, amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Dios no quería que ellos se olvidaran lo que Él había hecho por ellos, y empezó a enseñarles, a revelarse a ellos, a manifestarse a ellos y a procesar la fe de ellos. Cuando empezaron a tener hambre, Dios les envía maná del desierto para que ellos supieran que Dios proveía donde no había, amén. Nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a saber de dónde sacar. El pueblo vivía en Egipto, era una nación próspera, era un lugar próspero, era el mundo. El mundo allá afuera es próspero, hermano, en recursos. ¿Qué no hay allá afuera? Siempre la gente sabe de dónde es. Dios tenía que sacarlos de ayer. Yo lo llamo esto como un proceso de desintoxicación. Amén. Desintoxicar el mundo de nosotros. Así como cuando la gente sale de las drogas, que hay que encerrarlo como por 72 horas. Yo creo que como más, pero generalmente son 72 horas.
que los encierran en esos lugares, centros de desintoxicación. Amén. Dios tiene también que desintoxicarnos a nosotros, hermanos, del mundo. Amén. Ellos venían de Egipto plagados de tantas cosas, acostumbrados a tantas cosas que Dios no quería. Dios empieza a enseñar a este pueblo, a revelarles su poder. Primeramente les revela su poder sacándolos de donde estaba, y ahora empieza a manifestarse en su vida, a enseñarlos a confiar en el Señor, a procesar su fe, a fortalecer su fe y a prepararlos para entrar en la tierra prometida. Amén. Porque Dios no te va a meter en la tierra prometida hasta que tú no estés preparado y capacitado para pelear contra los gigantes que te vas a encontrar. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos procesa y nos enseña. Amén. Porque Dios, fíjese, Dios no quiere cristianos que no sepan, hermanos, que no entiendan esto. Un cristiano cuya fe no ha sido procesada es un peligro, hermano. Es impredecible. Dios tiene que saber cómo tú vas a actuar, qué es lo que tú vas a hacer. Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Él lo sabe, pero quiere manifestarlo y quiere procesarlo y quiere enseñarte. Amén. Dios no te va a dar algo que requiera más de lo que tú puedes dar y te va a preparar. Y mientras tú no estés preparado, Dios no te va a dar esa bendición. Amén. Gloria a Jesús. Hay gente, ¿verdad?, que requiere más preparación que otras, que requiere más procesos que otras. Hay gente que... Yo le hablaba el otro día a una persona y le estaba hablando del Señor, y ese muchacho es terco. Hay gente que son bien terca y dura. Y me dice, no, porque Dios a mí no se me revela, porque a ti Dios se te reveló y por eso tú le sirves. A mí Dios me dio un sueño y me habló en ese sueño. Y me dijo lo que había y me dijo, última oportunidad que tienes. Cuando te despiertes, no te olvides. Te vine a hablar por esto, no te olvides, esta es tu última oportunidad. A mí me bastó eso, hermano. Yo corrí para la iglesia. Dios no me dio a mí revelación del infierno, revelación del cielo, no me mostró demonios, no me morí, nada de eso. Dios me habló. Y yo lo escuché y yo vine. A mí me ha hablado mucha gente antes. Yo nunca escuché a gente. Tuvo Jesús que hablarme personalmente. Y yo vine. Y yo le decía a esta persona, Dios a ti te ha dado montones de experiencias, montones de sueños, montones de cosas, y tú todavía andas ahí dando vueltas, dando tumbos. Entonces no se trata de Dios, se trata de que tú no has contestado lo que Dios te ha dicho. Amén. Hay gente como que requiere más proceso que otros. Hay gente, hablábamos ayer con Carolina, que yo le decía, yo no sé, yo me convertí, a mí nadie me discipuló. Yo me discipulé yo misma. Yo agarré mi Biblia, hermano, y empecé a mí me encanta la palabra, y empecé a leer y a informarme, y yo decía, oh my God, la Biblia, los mentirosos no entran, espérate, yo tengo que arreglar esto. Yo leía un pasaje de la Biblia que me hablaba de esto, y yo rápido empezaba a cambiar cosas en mi vida. Espérate, la Biblia dice, también cambié esto está mal. Y leí otra cosa, y espérate, esto más, y arreglaba, conforme a lo que yo iba leyendo, amén. Yo iba moldando mi vida, ¿verdad?, a lo que la palabra dice. Pero, hermanos, hay personas que usted lee que la Biblia dice que los mentirosos no entran, y hay que hablarles 500 mensajes de que la mentira es un pecado. Porque hay que explicárselo de 15 maneras diferentes, 50 maneras diferentes de que la mentira es pecado, porque siempre buscan una justificación. Es como, por ejemplo, el guardarse virgen al matrimonio. Bueno, lamentablemente muchos de nosotros, pues imagínense, ¿qué no hicimos allá afuera? ¿Qué se va a hacer? Uno no conoce a Dios, uno anda en el sistema del mundo allá afuera, y uno anda haciendo un montón de desastres por ahí, ¿verdad que sí? Pero en el Señor las cosas no son así. Amén. En el Señor no son así. Y yo hablaba un día a los jóvenes y alguien me estaba diciendo, mira, una idea para hablarle a los jóvenes de que se abstengan del sexo antes del matrimonio. Mira, hay que hablarle de las enfermedades, del SIDA, y yo le digo, pero el problema hay que decirle que la Biblia dice que no y punto. La Biblia dice que es un pecado ante Dios. A mí no hay que hablarme de enfermedades, de SIDA, de cuánta cosa. Yo sé que no, y aunque no haya SIDA ni enfermedades, si Dios dice que es un pecado y punto. That's it. Plain and simple. Amén. Entonces a la gente como que hay que convencerlo de que obedezca la palabra. ¿Usted no se está dando cuenta de eso? A la gente hay que convencerlo de que lo más apropiado y conveniente es obedecer la palabra. Entonces hay que hablarle de los beneficios de obedecer la palabra, como convencerlo de que mira que esto. No, la Biblia dice que no y punto. A mí no hay que hablarme mucho ya me lo dice el Señor. Amén. Y el Señor empieza a probar este pueblo y empieza el trayecto en el desierto, hermano. Empieza la caminata hacia la tierra prometida. Y ahí es que empieza, hermano, y es donde muchos caen en el camino, en el proceso. Si usted pierde el blanco hacia dónde vas, usted tiende a distraerse con las cosas que usted ve a los lados. Amén. Usted tiende a perder el enfoque de lo que está en juego, hermano. Y el
pueblo perdió el enfoque, se perdió en el trayecto, en el camino, en la preparación. Dios no los iba a meter a la tierra prometida si antes ellos no entendían cuál era el propósito de entrar a esta tierra, hermanos. Era una bendición que Dios les había dado a este pueblo y ni siquiera por ellos mismos. Dios estaba haciendo esto porque le dio una promesa a Abraham y varias veces el Señor hace énfasis de que esta es la tierra que les voy a dar para cumplir mi pacto que hice con juramento con vuestros padres. No es por ustedes. Es más, el Señor le dice, mira, no se crean que yo trato con ustedes así porque ustedes son un gran pueblo, porque ustedes son el más insignificante de los pueblos, le dice el Señor. Pero porque hice juramento a sus padres, a Abraham, yo estoy haciendo esto y les voy a dar esta tierra. Pero Dios no los iba a meter en la tierra hasta que ellos no pagaran el costo, amén. No entendieran el propósito, hermano. Y ahí en el trayecto a la tierra es donde muchos se pierden, en el proceso de preparación, donde muchos tiran la toalla, como dicen, donde muchos se dan por vencidos, donde muchos tropiezan, porque nadie quiere estar en el desierto. Nadie quiere dejar lo que está acostumbrado para depender totalmente de Dios, hermano. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Yo escuché un mensaje de una señora en Santo Domingo que decía, ahí no hay pulpería para ir a comprar una botellita de agua. Me dio risa como ella lo puso en su dominicano. No, ahí no hay nada, hermano. Nadie va a tener una botellita de agua, hermano. Ahí no hay nada. Ahí es total dependencia de Dios. Dios quiere que dependamos de Él, hermano. Dios quiere que ejercitemos nuestra fe, que nuestra fe es creer lo que a Dios le encanta que le crean. Yo no puedo entender eso. Cuando usted le cree a Dios, hermano, mire, Dios se goza. Tú sabes lo que por creer a Abraham, ya Dios, mire, ese es el amigo de Dios. Eso es algo maravilloso. Gloria a Jesús. Y Dios quiere que usted le crea a Él. Amén. Gloria al Señor. Y empieza, le da comida del cielo, le saca agua de la peña, le cubre del sol para que tengan sombra. Dice que daba su nube durante el día, en la noche le da una llama de fuego para que tengan luz y tengan calor. Y Dios empieza a atender las necesidades de este pueblo en el desierto. Para que ellos aprendieran a confiar, hermanos, que no importa donde nosotros estemos, Dios es nuestro proveedor. Amén. Algo que también tenían que aprender, hermano, era adorar a un Dios que no veían. La gente no está acostumbrada a eso, hermano. La gente quiere ver qué es lo que yo creo. Amén. Dios no es así. Dios quiere que le creamos por fe. Fíjese, yo sé que es difícil creer en algo que usted no ve. Y también es difícil creer en palabras, en situaciones, porque las palabras, como dice alguien por ahí, se las lleva el viento. Amén. Y hay alguien que usted no ve. Pero en una ocasión el Señor le dice a los fariseos, si ustedes no creen por mi palabra, créanme por las obras. Porque ¿quién hace lo que hizo Jesús? Amén. Y el Señor empieza a manifestarse, hermano. Mire, eso es algo grande. Yo digo, wow, Señor, pero tú nada más me muestras. Es más, mira, solamente ábreme el río Camus que había en Santo Domingo. Y ya yo con eso tengo. Dios empieza a hacer cosas grandes, hermanos, sobrenaturales, poderosas. Tú sabes lo que es que Dios le hable literalmente a la gente, que Dios literalmente se revele, que Dios te abra un bendito mar. Eso es algo, hermano, wow. Bueno, a mí me mata la impresión. Que imagínense. Entonces Dios creía que aunque ellos no lo veían literalmente, vieran su poder. Quizás usted no puede ver a Dios literalmente, pero usted puede ver su poder en su vida. Gloria al Señor. Usted puede ver lo que Dios hace en su vida. El otro día yo hablaba con alguien. A mí me encanta hablar de Jesús. Y siempre lo digo, me encanta Jesús, me encanta Jesús, me encanta la persona de Jesucristo. Y hablábamos de que muchas veces, hermano, fíjese, es difícil creer una filosofía, una creencia. Y yo le hablaba a una testigo de Jehová el otro día y estábamos hablando de que ella dice, bueno, ustedes tienen lo suyo, nosotros lo de nosotros, ¿verdad? Y yo le empecé a hablar de Jesucristo. Y yo espero que no me boten del trabajo por eso, porque bueno, se me olvidó que estaba en el trabajo y por ahí me mandé, como dicen los puertorriqueños. Y esta señora, no, porque cada persona, digo, mire, yo entiendo que yo no puedo probarle a Dios a usted. Yo entiendo que hay muchas creencias religiosas y que para una persona que no sabe el evangelio es difícil saber cuál es la verdad. Amén. Pero yo predico a un Dios que se revela.
que si tú le hablas, Él te escucha. Y si tú le pides, Él te contesta y Él se revela a tu vida. Yo le dije, si tú genuinamente quieres conocer a Dios, genuinamente quieres saber quién es la verdad, Jesucristo te visitará. Porque a mí me visitó, porque usted, filosofías van y filosofías vienen. Cualquier filosofía usted puede tener, siempre viene una persona súper más inteligente que usted y le baja todos los argumentos. Amén. Porque hay situaciones, hermano, hay cristianos que yo los he visto, que cuando viene una gente que sabe un poquito más de cualquier lugar por ahí y se quedan así que no saben qué decir. Amén. Y mucha gente por allá afuera, bien preparada en sus creencias, agarran un cristiano y lo parten en 4. Porque los cristianos muchas veces nada más sabemos que Cristo sana y salva. Y de ahí no sabemos. Cristo hace más que sanar y salvar, señores. Amén. Y hay que conocerlo a profundidad. Y a veces las personas no sabemos, hermano. Entonces las filosofías se las puede llevar el viento. Viene otra persona y te con un montón de argumentos que tú no puedes refutar y tú te quedas con la boca callada. Pero una experiencia con el Dios vivo, eso nadie te lo puede arrebatar. Como decía el ciego aquel, bueno, yo no sé si es profeta o sea lo que es, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Y eso lo hizo Jesús. Nadie lo hizo, amén. Una filosofía, hermanos, no cambia vidas. Una filosofía no transforma corazones. Una filosofía no levanta muertos. No cambia drogadictos, no cambia alcohólicos, no cambia ateos, no cambia satanistas. Una filosofía no cambia vidas, amén. Solo Jesucristo tiene ese poder. Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Dios no te va a entregar la tierra hasta que tú no pases el proceso. En esta instancia, la tierra es el cielo. Amén. Israel buscaba una meta terrenal, nosotros buscamos una meta espiritual. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque queremos ser salvos. Amén. Queremos llegar al cielo. Queremos irnos con Jesucristo. Por lo menos esa es mi meta. Yo no sé cuál es la suya. Esa es mi meta. Amén. Y en el proceso, en el trayecto en el desierto, es que muchos se pierden, hermanos. Muchos se pierden. El Señor dice en su palabra, gloria a Jesús, en Mateo 22:14, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el trayecto el pueblo se sentó a comer y a beber. En el trayecto el pueblo empezó a enfocarse entre ellos mismos y a pelearse entre ellos mismos. Y empezaron a renegar, y empezaron a murmurar, y empezaron a hacer un montón de cosas, hermanos. Amén. Y perdieron el enfoque, perdieron la meta. Y una gran mayoría, por no decir la mayoría, se perdió. La mayoría se perdió en el camino antes de llegar a la tierra prometida. Viendo las señales, viendo los prodigios, viendo el poder de Dios en acción. Yo nunca había visto una cosa así, hermano, que Dios le diga a Moisés, reúneme al pueblo, tráemelo al borde del monte, les voy a hablar, quiero que me vean, quiero que me conozcan personalmente, quiero que ellos me conozcan y me teman, porque yo soy un Dios real. Amén. Y escucharon la voz audible del Señor en el monte, que humeaba, que había fuego, una cosa terrible, hermanos. Y tuvieron miedo y no quisieron seguir escuchando. Porque escuchar la voz de Dios de cerca conlleva compromiso y ellos no lo querían. Y le decían a Moisés, no, ponte tú en el medio, que Él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Cuando Dios nos habla cara a cara, hermanos, conlleva un compromiso. Nosotros no podemos seguir igual cuando trata Dios personalmente con nosotros y cuando nos acercamos, amén. Y muchos empezaron a renegar y a dudar, hermanos. Se perdió la gran mayoría en el camino a la tierra prometida. Se perdió la gran mayoría, hermanos. Se olvidaron el propósito, se olvidaron el porqué, se olvidaron quién era Dios y se enfocaron en tonteras, en situaciones, hermanos, que le costó la tierra prometida. Hermano, y el propio Moisés pudo llegar a la tierra prometida, por lo menos la terrenal. Se la hicieron perder al pobre Moisés. Se perdió la gran mayoría, hermanos. Y yo me pregunto, en este trayecto de nosotros a la tierra prometida, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos entreteniendo? ¿Estamos perdiendo el enfoque? ¿Estamos entendiendo que nuestra fe está siendo procesada? ¿Que Dios se mueve en el desierto? ¿Que Dios va a probar tu fidelidad? ¿Que Dios va a probar tu fe? Ellos no querían los estatutos que Dios les estaba dando.
Ellos no querían eso, ellos querían venir con su sistema del mundo, con su sistema de Egipto. Dios no opera como el mundo. Dios tenía que enseñarles sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos. Ellos no querían eso, hermano. Ellos querían seguir operando como en Egipto, pero con un Dios que les cumpliera los caprichos. Dios no opera de esa manera y se perdió la gran mayoría. Fíjese, Dios no te va a dar cosas grandes, hablando en términos ministeriales, hasta que tú no aprendas a lidiar con las pequeñas. David no peleó con Goliat hasta que no mató primero un león y un oso, que también son fuertes, imagínense. Pero para llegar al reino tuvo que pelear con Saúl. Pudo haber llegado al reino de la manera fácil, pudo haber matado a David, a Saúl por ahí en esas cuevas que Dios se lo puso, pero mantuvo la integridad y prefirió adquirir el galardón de la manera correcta, como Dios lo había trazado. Prefirió vivir su desierto, pasar sus pruebas, sus batallas, hasta que fue el tiempo de Dios. Amén. Dios no te va a dar cosas grandes hasta que tú no aprendas, hermano, a enfrentarlos, hasta que tú no estés preparado. Gloria al Señor. El mismo Jesucristo, hermano, si vamos al capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor lo lleva al desierto, el Espíritu, para ser tentado, Satanás también le presenta el galardón sin que él tuviera que pasar por el desierto. Y le dice, mira, yo sé que tú estás aquí, en palabras mías, lo voy a poner en palabras dominicanas. Satanás dice, mira, yo sé, Jesús, que tú viniste, ¿verdad? Porque tú quieres conquistar todo, el reino, la tierra, ¿verdad? Y yo te lo voy a dar fácil, sin cruz. Fácil. No tienes que pasar por la cruz, no tienes que sufrir, no tienes que, mira, nada de eso doloroso. Te lo voy a hacer facilísimo. Adórame. Y te doy todos los reinos de la tierra. Te lo doy todo, te lo devuelvo sin sacrificio. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo prefiero la manera de Dios aunque me cueste. Yo prefiero el proceso de Dios aunque me cueste. Dios no te va a dar ministerio, Dios no te va a dar galardón, Dios no te va a dar nada hasta que Dios no te procese y te pase por el desierto y te pruebe fiel a lo que Él te va a dar. Amén. Hay gente que se lanza, una cosa es que usted se lance, otra cosa es que Dios lo envíe, porque hay gente que se lanza. Sí, hay gente que se comete, el otro día andan por ahí con ministerio, abriendo iglesias. Dios tiene un proceso, hermanos. Eso es bíblico. Dios procesa y enseña. Un cristiano que no es procesado es un peligro, hermanos, un peligro público. ¿Por qué usted cree que hay un montón de iglesias ahí que se ven unas buenas cosas? Que yo digo, Dios del cielo, pero ¿y qué es esto? La gente ya no va a creer en el evangelio. Unos pastores y unas cosas que hacen unas estupideces y unas cosas tan disparatadas en las iglesias, y lo peor de caso es que la gente lo acepta. La gente no usa el sentido común hoy en día. Yo digo un pastor que tiene la gente comiendo hierba por ahí. Dígame usted si eso es algo really. Pastores, dije que la unción del agua que le moja la camiseta a las mujeres, el zapatazo, en cuánta cosa. Mira, hermano, la cosa está seria. ¿Por qué? Porque son personas que quizás han creído y nunca han sido procesados, nunca se han dejado enseñar, amén, y procesar por el Señor. Y las cosas, Dios, si Jesucristo pagó un precio, hay gente que jura que Jesucristo vino aquí, mire, I got this, no te preocupes, yo soy Dios, yo bajo allá abajo, uso mi poder, and I get a free ride. La gente jura que Jesucristo vino aquí, usó su poder, no sintió nada. Por eso es que usted ve que hay gente que usted le habla de Jesucristo y dice, pero eso era Jesús, porque Él era Dios. Pero eso era Jesús. La gente jura que Jesucristo no vino como hombre, que no sufrió, que no padeció, que Él le fue suave. Jesucristo tú sabes que Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Mire, hay un pasaje, gloria a Jesús, dice en Jeremías 53:3, que dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue un hombre sufrido, experimentado en quebranto. Quiere decir que Él fue procesado en sufrimiento. Cuando usted es una persona que es experimentado en dolor, porque lo ha hecho muchas veces, el Señor fue procesado en sufrimiento. Amén. Y el verso 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo. Amén. Que hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado, vería linaje. El Señor fue procesado. En Hebreos 5:8 dice la palabra que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo digo, wow, el Señor tuvo que aprender obediencia. Oye, pero eso fue nuevo para mí. Porque, ¿verdad? El Señor tuvo que ser procesado con dolor, con sufrimiento, con quebrantamiento. ¿Usted cree que el Señor lo pasó fácil aquí?
La gente jura que el Señor vino, mira, espérate, quiero que yo... No. El Señor operaba bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. El Señor se sujetó a las leyes de la naturaleza, a la ley de ser un hombre de carne y hueso. El Señor se sujetó. Amén. El Señor no operaba como Dios, sino como hombre. Amén. Gloria a Dios. Mira, si Jesucristo hubiera operado como Dios aquí en la tierra, no tiene derecho a pedirnos nada a nosotros. Honestamente no, porque yo le digo, acá, Señor, pero eso no es justo. Porque yo no tengo superpoderes. Imagínense, si Jesús operó como, ¿usted cree que tiene derecho a exigirnos a nosotros que hagamos como Él hizo? ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer como Dios hizo si operó como Dios? ¿Cómo puedo yo exigirle a una persona que es mortal, siendo Dios, que haga como yo hice? Ejemplo os he dado. Sigan mis pisadas, aprendan de mí. No, maña fuera, como dicen por ahí. No. Si el Señor nos pide a nosotros que sigamos su ejemplo, es porque Él venció como hombre. Porque nosotros no podríamos vencer si Él hubiera vencido como Dios. Nosotros no podemos, no somos Dios. Y para cómo no somos Dios, estamos plagados de tantas cosas. Mira, nosotros somos malos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. El Señor tuvo que ser procesado, hermanos. Y en esta tarde, yo no me quiero extender mucho porque tenemos Santa Cena. Amén. Y yo sé que a veces uno como que se pone a hablar del Señor y como que wow, está buena la cosa. Pero, hermano, el propósito de esto, el apóstol Pablo decía que no nos sorprendamos del fuego de pruebas que nos ha sobrevenido como si fuera algo extraño. Dios nos va a procesar en el camino, en el trayecto. No vamos a entrar a la tierra hasta que no seamos procesados. Y no solamente ser procesados, sino que pasemos la prueba. Pasemos la prueba. Amén. Aprendamos a confiar en Dios. Dice la palabra ahí que Él le suplió la comida, le suplió, hermanos, el agua, le suplió todo, le suplió la sombra, le suplió la luz, le suplió todo lo que ellos necesitaron en el desierto. Dios quiere que aprendamos a confiar, que no nos desesperemos, hermanos, que le pidamos al Señor nos dé esa gracia. Amén. Nosotros tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo que nos ayuda. Que no, hermanos, que no nos conformemos. Mire, Dios quiere tratar con nosotros. Dios nos quiere llevar a un nivel diferente. Dios no quiere entrar. Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando el Señor dice en su palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, hermanos, ¿por qué usted cree que es eso? Porque Dios es exclusivista, que dice, bueno, a ti sí, pero a ti no. A ti sí, pero a ti no. No, aquí tú eres muy bajito. No, no me gustan los bajitos. Espérate, a ti sí. No, no me gustan más las rubias. No. Dios no opera así. Ah, no, tú estás muy viejo ya. Tú para nada me vas a servir. Dios no opera de esa manera. ¿Por qué dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Si usted se lee ese capítulo completo, nos habla del banquete que Dios había invitado a la gente. Dice que Dios envió a sus siervos a invitar a la gente a un banquete. Venga, invitó a todo el mundo, le mandó invitación. ¿Sabes que las invitaciones son bien bonitas, preparadas, tú sabes? Y eso es un privilegio que lo inviten a uno. Y Dios envía las invitaciones. ¿Y qué pasó? La gente empezó a decir, no, yo no puedo, no, yo estoy cansado, no, yo estoy ocupado, no, espérate, que no, mira que yo tengo otra cosa. Y todo el mundo empezó a excusarse. Nadie tenía tiempo para venir al banquete, para venir simbólicamente, para venir a Dios. Dios empieza a llamar a la gente, Dios empieza a revelarse, Dios empieza a hacer llamado y la gente empieza a poner sus excusas. Como decía Carolina, la gente tiene su excusa, Dios sabrá, amén, pero todo el mundo tiene su excusa. Usted ve que usted hace algo espiritual, nadie aparece, haga una comida, todo el mundo llega, amén, pero la gente tiene su excusa. ¿Y qué dijo el Señor? Es así la cosa, espérate, está bien. Mira, nadie de los que yo invité van a venir, no los quiero más aquí. Así dijo el Señor. No son merecedores de mi cena. Vete por los caminos, invítame a otra gente por ahí, tráeme a todo lo que tú puedas encontrar por ahí, tráemelo, porque aquellos que fueron invitados no gustarán mi cena. No se lo merecen. El Señor los dijo, hermano. Y por eso es que dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios no quiere escoger a todo el mundo, es porque la gente rechaza a Dios y no lo quiere. Dios escoge a los que están dispuestos, a pagar el precio, a dejarlo todo, a entregarlo todo, a entender, hermano, lo que cuesta esta salvación y lo que está en juego y lo que ellos van a recibir. Al que entiende lo que está en juego y lo que Dios ofrece, a esos Dios escoge. A los que pasan el proceso, a los que se someten al proceso, a los que, como dice la palabra, guardamos un mandamiento, buscamos el propósito de Dios. No somos perfectos, hermanos.
Estamos llenos de defectos, de faltas, pero estamos ahí tratando. Señor, cámbiame, Señor, límpiame, Señor, haz tu obra. Señor, ayúdame a creer, ayúdame a no menguar, ayúdame a no fallar. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que usted siga tratando, que usted no se dé por vencido y que usted entienda que Dios está en control. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Para concluir, hermanos, no perdamos el enfoque. Dice la palabra, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Hoy en día se ven muchas cosas. Hoy en día se ven muchas cosas que quizás le debiliten su fe, que quizás le apaguen la fe. Hoy en día se ven muchas cosas. Pero dice la palabra que Jesucristo es el mismo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, no lo ponga en nadie. No lo ponga en las personas. Es en Jesús. Es en Jesús. Él no falla. Él no le va a desilusionar a usted. Él no lo va a defraudar a usted. Él es que está ahí para ayudarlo, para sostenerlo, para fortalecerlo. La gente nos falla, left and right. La gente nos falla por todas partes. Eso es el plato al momento. La gente no falla. No hay garantía en nada ni en nadie. Pero en Jesús la hay. Y propóngase usted, hermano. Propóngase usted hacer la diferencia. Aunque alguien haga esto o aquello, usted no lo haga. Aunque aquellos fallen, usted no lo haga. Aunque aquellos lo dejen, usted no lo deje. Aunque aquel haga lo que sea, haga usted la diferencia. Propóngase usted ser el ejemplo. Aunque otros no lo sean, propóngase usted ser el ejemplo y hacer lo que es correcto ante Dios. Así que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. No sé si hay alguna persona, hermanos,